Buenos días, saludos, estimados estudiantes de la cátedra Criminología y Criminalística, eh, correspondiente a la carrera de pregrado de Derecho de la Universidad Nacional Experimental Los Llanos, Ezequiel Zamora. Le doy la bienvenida a la segunda unidad, donde vamos a tratar lo relacionado con la investigación criminológica y específicamente la victimología como parte fundamental de la investigación criminológica. Entramos entonces en materia. Entonces empezamos definiendo lo que es la victimología, que es la rama de la criminología cuyo objeto es el estudio científico de la víctima resultante de la infracción penal. Además de eso, estudia las causas por las cuales determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo su estilo de vida o las circunstancias influyen en la acción criminal. También se ocupa fundamentalmente del estudio de la personalidad de la víctima en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos, de sus relaciones con el victimario y de su contribución a la génesis u origen del crimen. Entonces, es importante definir de qué se trata la víctima. ¿Quién es la víctima? La víctima es la persona sobre quien recae la acción criminal o que sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos las consecuencias nocivas de dicha acción criminal. Es el perjudicado, es el ofendido por el delito, es el sujeto activo del delito y es quien sucumbe o sufre las consecuencias de un comportamiento humano dañoso. Los tipos de víctimas. Tenemos varios tipos de víctimas de acuerdo al origen de esa victimología como tal. La víctima culpable es aquella que por vanidad, negligencia en su accionar, por ambición, resulta fácil presa, ¿verdad?, de los delincuentes. Es decir, gran parte de las consecuencias tiene que ver con, o tiene culpa en ello por cómo se desenvuelve en la sociedad. La víctima coadyuvante, la que contribuye a la producción del resultado, es la que participa en un duelo, en una riña, en esas acciones violentas donde está más propensa a ser, constituirse en víctima. La víctima causal, la que da origen a la acción delictiva, es la que a través de sus acciones, pues, hace que sea considerada por su agresor como una víctima. Por ejemplo, el marido que practica el adulterio. La víctima delincuente es la que buscando lesionar a otra persona termina sufriendo las consecuencias. El estafado que busca estafar o el victimario que busca victimizar y termina él siendo víctima. La víctima determinada, señalada como tal por el agente, por sus especiales y propias razones. La víctima indiferente, la que no estando expresamente señalada, pues resulta tal por obra del azar. La persona, el transeúnte que va por la calle y resulta eh, pues herido o resulta lesionado en un intercambio de disparos que consiguió de manera casual o un intento de atraco. La víctima independiente, la que sucumbe a consecuencia de un hecho criminal, bien sea un accidente o un suicidio. La víctima incapaz, la que por su poca capacidad autocrítica o bajo coeficiente intelectual se encuentra en defensa de cualquier agresión a sus bienes o derechos. Son los débiles mentales, los enfermos. La víctima por coincidencia
es la que sucumbe por error eh, de la gente, por cuanto es objeto de una confusión de personas, error al efectuar la acción dolosa. Relaciones entre el criminal y la víctima. Está la relación criminal-víctima. Sujeto que según cuáles sean las circunstancias podrá devenir en criminal o en víctima. Los niños que continuamente son maltratados suelen convertirse en delincuentes, pero también pueden desarrollar vocación de víctimas. Los reclusos, los ex reclusos pueden ser explotados por sus empleadores en riñas, duelos y accidentes de tránsito. También se puede dar ese, ese fenómeno de criminal víctima, porque la víctima, eh, la persona puede convertirse en víctima o en victimario por cuestiones del azar. La víctima latente, sujeto que revela disposición permanente para el rol de víctima. Los individuos dominados por tendencias autopunitivas, masoquistas, los desinteresados por la vida, los melancólicos, los fatalistas y deprimidos. Es una persona que está allí eh, latente y puede convertirse de un momento a otro en víctima. Relación específica delincuente-víctima es una relación especial de atracción existente entre delincuentes y su víctima, lo cual puede darse entre sujetos, por ejemplo, la prostituta y el proxeneta, una atracción psicobiológica, eh, los casos de parricidio, conyugicidio, donde la relación víctima-delincuente pues está formada por la pareja sentimental, en este caso, marido y mujer. Factores que influyen en la relación del agresor y la víctima. Tenemos la edad, las mujeres jóvenes, ¿sí? Los niños están expuestos a ser víctimas de actos lascivos, de acoso sexual, los ancianos, las viudas y los niños también pueden ser fácilmente victimizados, lo cual ha sido considerado por el legislador y se ha creado pues las leyes especiales, en este caso la LOMNA, Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, precisamente como un régimen especial de protección eh, a estos seres susceptibles, protección al trato cruel, al trabajo forzoso, el abuso sexual, el uso o empleo de niños y adolescentes para delinquir, la prostitución, el tráfico de menores, la privación ilegítima de libertad, entre otros delitos. El sexo. Bueno, en este caso, la mujer, pues, son las más vulnerables al momento de ser objeto del delito. Están más propensas a ser objeto del delito y es, en este caso, pues, eh, lo que se denomina violencia de género. Por consiguiente, la legislación ha sancionado una ley, que es la ley orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y allí se tipifican los delitos donde se castiga fuertemente el acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o privación de libertad. El estado patológico de la persona también pues la lleva a ser víctima en un momento determinado. Está comprobado científicamente que los enfermos en etapa terminal, los minusválidos, los débiles mentales, los alcohólicos, los toxicómanos, entre otros, son personas especialmente vulnerables y propensos a ser objeto de malos tratos, de abandono o víctimas de personas explotadoras o agresivas que se aprovechan de su condición. Los oficios y las profesiones
Existen ciertos oficios o profesiones que hacen más propensos a sus miembros a ser víctimas de un momento a otro. Así, por ejemplo, un bombero, al momento de efectuar sus labores eh, de, para socavar el fuego, pues está propenso a sufrir quemaduras. Un militar en su acción bélica, un policía en su combate a la delincuencia, pues está propenso a sufrir alguna herida por arma de fuego, producto de su actividad cotidiana. Por la residencia o domicilio, pues las personas que habitan las zonas populares, las zonas marginales, donde la delincuencia pues está a sus anchas, está más propensa pues por cuanto conviven y se relacionan con la delincuencia, si se quiere a diario, y bueno, esto pues hace que sea propenso a ser, convertirse en víctima de un momento a otro. La investigación criminológica, bueno, como la criminología es una ciencia, pues se basa en la aplicación de una metodología técnico-científica, ¿verdad? Teniendo como campo de investigación el fenómeno social y humano de la criminalidad, estudio de la criminalidad y todo lo que implica en el ser humano y en la sociedad este fenómeno criminal, partiendo de su objeto de investigación, que no es otro que la criminalidad como fenómeno masivo de la sociedad y el delito como fenómeno socialmente relevante en la vida del individuo. El derecho penal y la victimología. Para la criminología solo puede ser víctima la persona física que recibe el daño ocasionado por la acción del delincuente. A la criminología únicamente le interesan los elementos biopsicosociológicos del acto criminal, las consecuencias de esa acción delictiva y que llevó a la persona a cometer un delito, a convertirse en delincuente, a realizar un acto criminal. El derecho penal, pues, considera que si ese acto está o se encuentra tipificado en una ley, como la ley penal, se encuentra tipificado como un delito, pues es ahí donde el derecho penal considera a la víctima y al delincuente y sus consecuencias de acuerdo a la tipología de la acción desplegada por el victimario. Entonces, para el derecho penal, la conducta desplegada por el agente debe estar tipificada como delito, lo que se conoce como principio de legalidad. Nulo crimen, nula pena sine lege. No hay un delito y ni hay una pena si no está tipificado en una ley previa. Solo entonces se podrá hablar de víctima y delincuente para el derecho penal. Asimismo, la criminología, la investigación criminológica, desarrolla la investigación teórica y aplicada. La investigación teórica, pues, es la investigación pura, es la que se realiza con el propósito de obtener nuevos conocimientos, desarrollar teorías ya existentes en el campo científico. Tiene que ver con las estadísticas de las acciones desplegadas por un individuo en un contexto o en un medio ambiente determinado, estableciendo principios generales en el campo de investigación y se caracteriza por ser una investigación libre, una investigación científica. La teórica aplica, esa es la investigación teórica y la investigación aplicada, en cambio, está dirigida a la solución de problemas prácticos definidos y en situaciones específicas, en general en beneficio de las comunidades. Es decir, ahí es donde entra entonces el fenómeno de la que vimos en la primera unidad, que tiene que ver con
el control social eh, y la política criminal por parte del Estado. Eh, Espero que hayan comprendido este tema muy interesante que tiene que ver con la víctima y como consecuencia del delito o la acción desplegada por el delincuente. Todo lo que conlleva a, al estudio de la víctima en su, en su fase psicológica, en su fase física, su fase moral, y cómo estas consecuencias repercuten en la vida cotidiana o en el desarrollo de la vida de esa persona eh, que ha sido pues considerada víctima de acuerdo al caso específico. Eh, Espero que ustedes puedan complementar parte de esta disertación y pues hay una actividad programada en, como evaluación para que ustedes desarrollen pues con sus propias palabras el tema que acabamos de tratar. Es todo por los momentos y estamos en contacto. Hasta luego.